Buenas noches, hoy vamos a continuar con la lectura de Harry Potter y la Orden del Fénix en el capítulo 25 que se llama El escarabajo acorralado y dice más o menos así. A la mañana siguiente, Harry encontró la respuesta a su pregunta cuando llegó al profeta de Hermione. Es- Esta lo alisó, echó un vistazo a la primera plana y soltó un grito que hizo que todos que estaban cerca se quedaran mirándolo. ¿Qué pasa?, preguntaron Ron y Harry a la vez. Por toda la respuesta, Hermione colocó el periódico sobre la mesa, delante de sus dos amigos, y señaló 10 fotografías en blanco y negro que ocupaban la primera plana. Eran caras de 9 magos y una bruja. Algunas de las personas fotografiadas se burlaban en silencio y otras tamborileaban con los dedos con el borde inferior de la fotografía. Un aire solemne. Cada fotografía llevaba un pie de foto con el nombre de la persona y el delito por el que habían sido enviados a Azkaban. Antonin Dolohov, condenado por el brutal asesinato de Gideon y Fabian Prewett, rezaba el pie de foto del mago con la cara larga, pálida, contrahecha, que miraba sonriendo burlonamente a Harry. Augustus Rookwood, condenado por filtrar secretos del Ministerio de Magia a aquel que no debe ser nombrado. Rezaba el pie de foto de un individuo con la cara picada de viruela y el cabello grasiento que estaba apoyado en el borde de su fotografía con pinta de aburrido. Pero la foto que más llamó la atención de Harry fue la de la bruja, cuya cara había destacado entre las demás en cuanto la miró de la página. Llevaba el cabello largo y era castaño, pero en la fotografía tenía aspecto desengreñado y sucio, aunque él lo había visto bien arreglado, grueso y brillante. La bruja miraba a Harry fijamente con los ojos de párpados caídos y una arrogante y desdeñosa sonrisa de los delgados labios. Como Sirius, conservaba vestigios de la antigua belleza que algo, quizás Caban, le había robado. Bellatrix Lestrange, condenada por torturar a Frank y Alice Longbottom hasta causarles de incapacidad permanentemente. Hermione le dio un codazo a Harry y señaló el titular que había encima de las fotografías concentrado en la imagen de Bellatrix, todavía no había leído. Fuga en masa de Azkaban. El ministerio teme que Black sea el punto de reunión de antiguos mortífagos. ¿Black?, dijo Harry en voz alta. No sé. Shh, susurró Hermione alarmada. No hables tan alto, léelo y calla. El Ministerio de Magia anunció ayer en la entrada de la noche que se había producido una fuga en masa de Azkaban. Cornelius Fudge, ministro de Magia, fue entrevistado en su despacho y confirmó que 10 prisioneros de la sección de alta seguridad escaparon por la primera hora de la noche pasada, en el que había informado al primer ministro Mogul del carácter de peligroso de esos individuos. Desgraciadamente nos encontramos en la misma situación que estábamos hace 2 años y medio cuando huyó el asesino Sirius Black, declaró Fudge ayer por la noche. Y creemos que las dos fugas están relacionadas. Una huida de esa magnitud sugiere que los fugitivos contaron con ayuda del exterior. Y hemos de recordar que Black, el primer preso que logró huir de Azkaban, sería la persona idónea para ayudar a otros a seguir sus pasos. Creemos también que esos individuos, entre los que se encuentra la prima de Black, Bellatrix Lestrange, han acudido a pedir apoyo a Black, al que se ha erigido líder. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible por capturar a los delincuentes y pedimos a la comunidad de mágica que, no que permanezca alerta y actúe con prudencia. No hay que abordar ninguno de estos individuos bajo ningún concepto. Ya está, Harry, dijo Ron atemorizado. Por eso estaba tan contento anoche. No puedo creerlo, gruñó Harry. ¿Fudge culpa de la fuga a Sirius? ¿Qué otras posibilidades tiene?, comentó Hermione con amargura. No puede decir, lo siento. Lo siento mucho, Dumbledore. Ya me advirtió que esto podía pasar. A los vigilantes de Azkaban se han unido a Voldemort. Deja de gimotear, Ron. Y ahora, los peores partidarios de Voldemort se han fugado. Hay que tener en cuenta que Fudge lleva 6 meses diciendo a todo el mundo que Dumbledore y tú son unos mentirosos. Hermione abrió el periódico y empezó a leer la crónica interior mientras Harry reconocía en el gran
el gran comedor con la mirada. No entendía por qué sus compañeros no parecían asustados ni comentaban por lo menos la espantosa noticia de la primera plana, aunque lo cierto era que pocos recibían el periódico todos los días, como Hermione. Ahí estaban, hablando de los deberes del Quidditch y de los últimos coliteos. A pesar de que fuera de aquellos muros, otros 10 mortífagos habían pasado a engrosar las filas de Voldemort. Miró hacia la mesa de los profesores. Ahí todo era diferente. Dumbledore y la profesora McGonagall estaban en plena conversación y ambos parecían sumamente serios. La profesora Sprout tenía al profeta apoyado en una botella de catsup y leía la primera plana con tanta concentración que no se había dado cuenta de que la cuchara que tenía en suspenso delante de la boca le caía un hilillo de yema de huevo que iba a parar de su regazo. Entretanto, al final de la misa, la profesora Umbridge atacaba con un, atacaba un cuenco de avena. Por primera vez, los saltones ojos de sapo de Dolores Umbridge no recorrían el gran comedor, tratando de descubrir a algún estudiante que no se estuviera portando bien. Tenía el entrecejo fruncido mientras engullía la comida y de vez en cuando lanzaba una mirada maliciosa hacia el centro de la casa, hacia el centro de la mesa donde conversaba Dumbledore y la profesora McGonagall. «Oh, no», exclamó Hermione, sorprendida, sin apartar los ojos del periódico. «¿Y ahora qué?», preguntó rápidamente Harry. Estaba muy nervioso. «Es... es horrible», dijo la chica conmocionada. Dobló el periódico por la página 10 y se lo pasó a sus amigos. Trágico fallecimiento de un funcionario del Ministerio de Magia. Anoche, en el hospital San Mungo, prometió llevar a cabo una investigación en toda regla. Tras haber descubierto muerto en su cama al funcionario del Ministerio de Magia, Broderick Booth, de 49 años, estrangulado por una planta. Los sanadores que acudieron a su ayuda no lograron reanimar al señor Booth, que unas semanas antes de su muerte había sufrido un accidente laboral. La sanadora Miriam Strode, que estaba a cargo de la sala del señor Booth en el momento del incidente, ha sido suspendida del empleo, aunque no de sueldo, pero ayer no quiso hacer declaraciones. No obstante, un mago portavoz del hospital declaró lo siguiente: San Mungo lamenta profundamente la muerte del señor Booth, cuya salud estaba mejorando notablemente antes de este trágico accidente. Existen estrictas directrices sobre los objetos decorativos permitidos en nuestras salas, pero al parecer la senadora Sprout, ocupada con las celebraciones navideñas, no reparó en peligro que suponía la planta de la mesita de noche del señor Booth. A medida que el paciente recuperaba la habla y la movilidad, la sanadora Sprout lo animó a cuidar él mismo la planta, sin saber que no era una inocente flor voladora, sino un esqueje de lazo del diablo que estranguló al señor Booth en cuanto este convaleciente se acercó y lo tocó. Hasta el momento, San Mungo no ha podido explicar la presencia de la planta en la sala y ruega por cualquier mago o bruja que tenga alguna información que se ponga en contacto con el hospital. «¿Booth?», dijo Ron. «Booth me suena de algo». «Lo vimos», comentó Hermione en voz baja. «En San Mungo, ¿no te acuerdas? Estaba en la cama de enfrente de Lockhart, tumbado contemplando el techo, y vimos cómo llevaba el lazo del diablo a la sanadora y dijo que era un regalo de Navidad». Harry volvió a leer la crónica. El horror subía por su garganta como la bilis. «¿Cómo puede ser que no reconociéramos el lazo del diablo? Hemos visto esa planta otras veces. Pudimos impedir que sucediera». «¿Quién se imagina que va a meter un lazo del diablo en un hospital disfrazado de inocente planta de interior?», replicó Ron. «Nosotros no tenemos la culpa. El responsable es el que la envió. Menudos imbéciles. ¿Por qué no miran lo que estaba comprando?» «Ron, por favor», dijo Hermione con voz temblorosa. «No creo que nadie sea capaz de poner un lazo del diablo en un tiesto sin darse cuenta de que esa planta intenta matar a quien lo toque. Esto ha sido enviado Esto ha enviado un asesinato muy inteligente. Si enviaron la planta de forma anónima, ¿cómo van a averiguar quién lo hizo?». Pero Harry no pensaba en el lazo del diablo. Estaba recordando que el día de la visita que había bajado del ascensor de la 9ª planta del ministerio y que el hombre de rostro cetrino que había subido a la planta del atrio. «Yo conocí a Booth», dijo despacio. «Lo vi en el ministerio cuando fui allí con tu padre». Ron se quedó con la boca abierta. «Yo también he oído a papá hablar de él en casa. Era un inefable. Trabajaba
trabajaba en el departamento de ministerios. Se miraron un momento, entonces Hermione recuperó el periódico, lo cerró, observó con repugnancia la portada con las fotografías de los 10 mortífagos fugados y se puso en pie. ¿A dónde vas?, le preguntó Ron, sorprendido. A enviar una carta, contestó Hermione y se colgó la mochila del hombro. Lo bueno que... no sé si... pero vale la pena intentarlo. Y soy la única que puede hacerlo. No soporto que se comporte así, refunfuñó Ron, mientras él y Harry se levantaban también de la mesa y salían más despacio del gran comedor. ¿Qué le costaría por una vez explicarnos lo que se propone? No se tardarían unos 10 minutos, unos 10 segundos más. Hagrid. Hagrid se hallaba a pie junto a las puertas que accedían al vestíbulo, esperando que pasara al grupo de alumnos de Ravenclaw. Todavía estaba muy magullado, como el día en que había regresado de su misión con los gigantes, y tenía un nuevo corte de caballete de nariz. ¿Todo bien, chicos?, les preguntó, intentando sonreír, aunque solo consiguió una especie de dolorosa mueca. ¿Y tú, Hagrid, estás bien?, inquirió Harry, y lo siguió cuando el guardabosques se echó a andar pesadamente tras los alumnos de Ravenclaw. Sí, sí, contestó Hagrid con falsa ligereza. Luego agitó una mano y estuvo a punto de dar un porrazo a la asustada profesora Vector, que pasaba en aquel momento junto a él. Un poco ocupado, ya saben, lo de siempre. Tengo que preparar las clases. Hay un par de salamandras a las que se le están pudriendo las escamas. Estoy en periodo de prueba, murmuró. ¿Estás en periodo de prueba?, dijo Ron en voz alta, y unos cuantos estudiantes que pasaban por ahí giraron la cabeza con curiosidad. Lo siento, ¿estás en periodo de prueba?, repitió en un susurro. Sí, pero la verdad es que ya me lo imaginaba. No sé si se fijaron, pero la supervisión no dio muy buen resultado, ¿saben? En fin, soltó un hondo suspiro. ¿Será que mejor me vaya a ponerles un poco más de chile en polvo a esas salamandras o dentro de poco se les van a caer se les van a caer las colas? Hasta luego, chicos. Se alejó caminando con dificultad. Salió por la puerta del castillo y bajó la escalera de piedra que conducía al húmedo jardín. Harry lo vio marchar y se preguntó cuántas malas noticias más sería capaz de soportar. En los días posteriores, la noticia de que Hagrid estaba en periodo de prueba se extendió por el colegio, pero para indignación de Harry, casi nadie se mostró muy disgustado. De hecho, algunos estudiantes, entre los que destacaba Draco Malfoy, parecían contentísimos. Por otra parte, Harry, Ron y Hermione eran por lo visto los únicos que conocían los únicos que les importaba la extraña muerte de un anónimo empleado del Departamento de Ministerios, que sucedía en el hospital de San Mungo. En esos días, en los pasillos solo se hablaba de una cosa, de los 10 mortífagos fugados y cuya historia se había propagado por Hogwarts filtrada por unos pocos alumnos que leían los periódicos. Corrían rumores de que habían visto algunos de los fugitivos en Hogsmeade, que estaban escondidos en la Casa de los Gritos, y que iban a entrar en Hogwarts, como había hecho Sirius en una ocasión. Lo que procedían de familias de magos habían crecido oyendo pronunciar los nombres de aquellos mortífagos, casi con el mismo temor que el de Voldemort. Los crímenes que habían cometido de tiempos del reinado del terror de Voldemort eran legendarios. Entre los estudiantes de Hogwarts había familiares y sus víctimas, y en esos días se había convertido, sin pretenderlo, en un objeto de horripilante fama indirecta. Susan Bones, cuyos tíos, tía y primos habían muerto a manos de uno de los 10 mortífagos, comentó muy triste durante una clase de herbología que ya entendía perfectamente lo que debía sentir Harry. Y no sé cómo lo aguantas, es espantoso, dijo sin rodeos mientras tiraba más estiércol de dragón en la cuenta de su bandeja de los brotes de cachirritos, haciendo que estos se retorcieran y chillaran incómodos. En verdad, últimamente los estudiantes volvían a murmurar y señalar a Harry cuando se cruzaban con él por los pasillos, aunque le parecía detectar un ligero cambio de tono de voz de los que cuchicheaban. Este ya no era de hostilidad, sino de curiosidad. En un par de ocasiones no alcanzó a oír fragmentos de conversaciones que indicaban que sus compañeros no estaban conformes con la versión que daba el profeta sobre cómo y por qué 10 mortífagos habían conseguido fugarse de la fortaleza de Azkaban. Confundidos y temerosos, parecía que esos escépticos recurrían a la única explicación alternativa que tenían, la que Harry y Dumbledore habían estado exponiendo desde un año anterior.
Y si no era solo el estado de ánimo de los alumnos lo que había combinado, sino también era habitual encontrarse a dos o tres profesores hablando en susurros por los pasillos interrumpiendo sus conversaciones en cuanto veían que se acercaba algún alumno. Es evidente que si la profesora Umbridge está en la sala de profesores ya no puedo hablar con libertad ahí, comentó Hermione con la voz baja cuando un día ella, Harry y Ron se cruzaron con la profesora McGonagall, el profesor Flitwick y la profesora Sprout, que, estaba que estaban apiñados frente al aula de encantamientos. ¿Crees que ellos saben algo más? Le preguntó Ron girando la cabeza para mirar a los tres profesores. Si saben algo, no lo van a contar, ¿verdad? Terció Harry enfadado. Con el decreto de ¿por qué número vamos ya? Y es que en los tablones de anuncios de las cuatro casas habían aparecido nuevos letreros a la mañana siguiente de que se saltara la noticia de la fuga de Azkaban. Por orden de la Suma Inquisidora de Hogwarts. Se prohíbe a los profesores proporcionar a los alumnos cualquier información que no esté estrictamente relacionada con las asignaturas que cobran por impartir. Esta orden se ajusta al decreto de enseñanza número 26, firmado Dolores Jane Umbridge, Suma Inquisidora. Este decreto había sido objeto de gran número de bromas entre los estudiantes. Lee Jordan le comentó a la profesora Umbridge que, según la nueva norma, ella no estaba autorizada a regañar ni a Fred ni a George por jugar a los naipes explosivos en el fondo de la clase. Los naipes explosivos no tienen nada que ver con la defensa de las artes oscuras, profesora. Esa información no está relacionada con su asignatura. Cuando Harry volvió a ver a Lee, reparó que tenía una herida sangrante en el dorso de la mano y le recomendó la solución de Murtlap. Harry creyó que la fuga de Azkaban le daría una lección de humildad a la profesora Umbridge, o que tal vez se avergonzaría de la catástrofe que había producido en las mismísimas narices de su querido Fudge. Sin embargo, parecía que solo había intensificado su furioso deseo de tomar bajo su control todos los aspectos de la vida de Hogwarts. Se mostraba decidida, como mínimo, a conseguir un despido lo más pronto posible. Y la única duda era quién iba a caer primero, la profesora Trelawney o Hagrid. A partir de entonces, todas las clases de adivinación y cuidado con criaturas mágicas se impartían en presencia del profesor Umbridge y de sus hojas de pergamino agarradas al sujetapapeles. Acechaba junto al fuego en la penumbra de la sala de la torre, interrumpía los discursos de la profesora Trelawney cada vez más histéricos, con difíciles preguntas sobre ornitomancia y entomología. Insistía que se predijera las respuestas de los alumnos antes de que ellos las dieran, y exigía que demostrara sus habilidades con la bola de cristal, las hojas de té y las runas. A Harry le parecía que en cualquier momento la profesora Trelawney se vendría abajo ante la tanta presión. En varias ocasiones se la cruzó por los pasillos, un hecho muy inusual, pues ella solía quedarse en su habitación de la torre, y siempre iba murmurando por lo bajo furiosa. Se retorcía las manos, lanzaba aterradas miradas por encima del hombro y despedía un intenso olor a jerez para cocinar. De no haber estado tan preocupado por Hagrid, Harry habría sentido lástima por ella, pero si tenían que destituir a alguno de los dos, Harry tenía clarísimo quién quería que se quedara. Desgraciadamente, este no veía que Hagrid lo estuviera haciendo mejor que la profesora Trelawney. Desde antes de Navidad, él también parecía tener los nervios destrozados, pese a que por lo visto seguía los consejos de Hermione y no les había enseñado nada más peligroso que un Crop, una criatura indistinguible de un Jack Russell Terrier, salvo por la cola bífida, durante 3 clases. Hagrid parecía extrañamente distraído y nervioso, perdía continuamente el hilo de lo que estaba diciendo, se equivocaba al formular las preguntas y no paraba de mirar angustiado a la profesora Umbridge. Además, se mostraba más distante que nunca con Harry, Ron y Hermione, y les había prohibido explícitamente que fueran a visitarlo después del anochecer. Si los encuentra nos colgará a todos, les advirtió de forma terminante, y como no quería hacer nada que pudiera poner en peligro su empleo, ellos se abstuvieron de bajar a la cabaña por la noche. Harry tenía la impresión de que la profesora Umbridge lo estaba privado metódicamente de todo lo que hacía que su vida en Hogwarts resultara agradable: las visitas a la cabaña de Hagrid, las cartas de Sirius, su saeta de fuego y el Quidditch, y él se vengaba de la única forma que podía, redoblando sus esfuerzos con el Ed.
A Harry le alegró comprobar que la noticia de que otros 10 mortífagos andaban sueltos había estimulado a que a los que participaban en las reuniones, incluso Zacarías Smith, a esforzarse más que nunca. Pero en quien más se notaba esa mejoría era Neville. La noticia de la fuga de la agresora de sus padres había operado en él un cambio tan extraño y hasta un poco alarmante. No había mencionado ni una sola vez su encuentro con Harry, Ron y Hermione en la sala reservada a Stamnungo, y ellos siguieron su ejemplo, tampoco habían hecho ningún comentario al respecto. Tampoco había dicho nada sobre la fuga de Bellatrix y los otros mortífagos. De hecho, Neville casi nunca hablaba durante las reuniones del EDE, pero trabajaba sin tregua en cada nuevo embrujo y contramaldición que Harry les enseñaba. Arrugaba la regordeta cara por una mueca de concentración, en apariencia indiferente a las heridas o en accidentes, y trabajaba más duro que ningún otro compañero. Mejoraba tan deprisa que resultaba desconcertante, y cuando Harry les enseñó el encantamiento escudo, un método para desviar pequeños embrujos que rebotaban sobre el agresor, solo Hermione consiguió ejecutarlo más deprisa que Neville. A Harry le habría gustado progresar en la oclumancia tanto como Neville en las reuniones del ED. Las clases particulares de Harry con Snape, que habían empezado con mal pie, no habían mejorado en nada. Más bien, al contrario, Harry creía que cada vez lo hacía peor. Antes de empezar a estudiar oclumancia, la le dolía ocasionalmente, la mayoría de las veces por la noche, o después de una de aquellas extrañas percepciones de los pensamientos o el estado anímico de Voldemort, que experimentaba de cuando en cuando. Ahora, en cambio, la cicatriz le dolía casi constantemente y muy a menudo sentía arrebatos de fastidio o de alegría que no estaban relacionados con lo que estaba ocurriendo en ese momento, y siempre iban acompañados con una punzada especialmente dolorosa en la frente. Tenía la horrible sensación de que poco a poco se estaba convirtiendo en una especie de antena sintonizadora para detectar las más leves fluctuaciones del humor de Voldemort, y estaba seguro de que podía determinar sin equivocarse que aquel aumento de su sensibilidad se había iniciado en la primera clase de oclumancia con Snape. Es más, ahora, casi todas las noches soñaba que iba por el pasillo hacia la entrada del departamento de ministerios, y el sueño siempre acababa de pie, ansioso ante la sencilla puerta negra. A lo mejor es como una enfermedad, sugirió Hermione un tanto preocupada, cuando Harry se sinceró con ella y con Ron. Un virus o algo así, tiene que empeorar antes de empezar a mejorar. Las clases con Snape lo están agravando, aseguró Harry concinamente. Estoy harto de que me duela la cicatriz y recorrer el pasillo todas las noches. Se frotó la frente con fastidio. Ojalá se abriera esta puerta porque estoy hasta la coronilla de quedarme ahí plantado mirándola. No tiene ninguna gracia, opinó Hermione con aspereza. Dumbledore no quiere que sueñes con ese pasillo, si no, no le habré pedido a Snape que te enseñara plumancia. Lo que tienes que hacer es esforzarse un poco más en las clases. Ya me esfuerzo, protestó Harry, molesto. Pruébalo un día y verás. A ver si a ti te gusta que Snape se meta dentro de tu cabeza. Te aseguro que no es nada divertido. A lo mejor, interrumpió Ron. ¿A lo mejor qué? Dijo Hermione con brusquedad. A lo mejor Harry no tiene la culpa de no poder cerrar su mente, repuso Ron misterioso. ¿Qué quieres decir? Le preguntó la chica. Pues que quizá Snape en realidad no intenta ayudar a Harry. Este y Hermione lo miraron con fijeza. Ron, por su parte, miraba elocuentemente a sus amigos. Tal vez, prosiguió bajando un poco la voz, lo que intenta es abrir un poco más la mente de Harry, ponérselo más fácil a quien ustedes saben. Cállate, Ron, le espetó Hermione. ¿Cuántas veces lo hemos sospechado de Snape y cuántos has tenido razón? Dumbledore confía en él y trabaja para la orden. Con eso tendría que bastarte. Era un mortífago, afirmó Ron con testarudez, y no tenemos pruebas de que verdaderamente se haya cambiado de bando. Dumbledore confía en él, repitió Hermione, y si nosotros no confiamos en Dumbledore, no podemos confiar en nadie. Había tantas cosas por las que preocuparse y tanto que hacer, una cantidad asombrosa de deberes que muchas veces tenían los estudiantes de quinto curso trabajando hasta la pasada de la medianoche, las sesiones secretas del ID y las clases particulares con Snape, que el mes de enero estaba pasando a una gran velocidad alarmante.
Antes de que Harry se diera cuenta, había llegado febrero, con un tiempo más húmedo, pero menos frío, y la perspectiva de la segunda excursión del año a Hogsmeade. Harry había tenido un poco tiempo para conversar con Cho desde que acordaron ir al pueblo, y de pronto se enfrentaba a la idea de pasar todo el día de San Valentín con ella. La mañana del día 14 se vistió con especial esmero, y Ron y él entraron a desayunar al mismo momento en que llegaban las lechuzas del correo. Hedwig no estaba ahí, aunque Harry no la esperaba, pero Hermione estaba agarrando una carta del pico de una desconocida lechuza marrón cuando ellos se sentaron. Ya era hora. Si no hubiera llegado hoy, comentó a continuación, y abrió con ansiedad el sobre y extrajo un pequeño trozo de pergamino. Leyó el mensaje de toda velocidad y una expresión de triste placer apareció en su cara. Oye, Harry, dijo levantando la cabeza, esto es muy importante. ¿Crees que podrías reunirte conmigo en las 3 escobas hacia el mediodía? Pues no lo sé, le contestó Harry vacilante. A lo mejor Cho espera que pase todo el día con ella. Nunca hemos hablado de lo que íbamos a hacer. Bueno, si es necesario, ven con ella, le concedió Hermione con gravedad. ¿Pero irás? Pues sí, pero ¿por qué? Ahora no tengo tiempo para contártelo, tengo que contestar cuanto antes esta carta. Y sin dar explicaciones, salió a toda prisa del gran comedor con la carta en una mano y un pan tostado en la otra. ¿Vienes? Le preguntó Harry a Ron, pero este vio negativamente la cabeza con gesto tristón. No puedo ir a Hogsmeade, Angelina quiere entrenar todo el día. Como si fuera a servir para algo. Somos el peor equipo que he visto en mi vida. Tendrías que ver a Sloper y a Kirk, son patéticos, incluso peores que yo. Exhaló con un hondo suspiro y agregó. No sé por qué Angelina no me deja renunciar. Porque cuando estás en forma eres bueno, le repuso Harry con irritación. Le resultaba muy difícil mostrarse comprensivo con Ron, porque él habría dado cualquier cosa por jugar el siguiente partido contra Hufflepuff. Ron debió instruirlo con el tono de voz de Harry, porque no volvía a mencionar el Quidditch durante el desayuno. Y cuando, poco después, se despidieron, lo hicieron con cierta frialdad. A Ron se marchó hacia el campo de Quidditch y Harry, tras intentar aplastarse el cabello, mirándose en la parte de atrás una cucharilla, salió del vestíbulo para reunirse con Cho, lleno de aprensión, y se preguntó de qué demonios iban a hablar. Cho esperaba cerca de las puertas de roble del castillo. Estaba muy guapa, con el cabello recogido, con una larga cola de caballo. Cuando caminaba hacia ella, Harry tuvo la impresión de que sus pies eran enormes comparados con el resto del cuerpo, y de pronto no supo qué hacer con los brazos que oscilaban estúpidamente a los costados. Hola, lo saludó Cho entrecortadamente. Hola, repuso Harry, y se miraron un momento, y entonces él dijo, bueno, pues vamos. Sí, sí. Se pusieron en la fila de estudiantes que esperaban la autorización de Filch para salir del castillo, y mirándose de vez en cuando y sonriendo furtivamente, pero sin decirse nada, Harry sintió un gran alivio cuando salieron al exterior. Se sentía mucho más cómodo andando en silencio que allí plantando sin saber por qué cara poner. Hacía un día fresco y ventoso, y al pasar junto al estadio de Quidditch, Harry vio a Ron y a Ginny que volaban casi rozando las tribunas, y le dio una rabia tremenda no estar allí arriba con ellos. Lo echas mucho de menos, ¿verdad? Comentó Cho. Harry giró la cabeza y vio que ella lo observaba. Sí, contestó Harry con un suspiro. ¿Recuerdas la primera vez que nos enfrentamos en tercero? Le preguntó Cho. Sí, respondió Harry sonriendo. Me bloqueabas el paso continuamente. Y Wood te dijo que no fueras tan caballeroso y que me derribaras de la escoba si era necesario, añadió Cho con una sonrisa entre los labios. Me han dicho que lo han contratado el Pride of Portree, ¿es cierto? No, no lo han contratado, no lo ha contratado el Pundlemer United. Lo vi el año pasado en la Copa del Mundo. Ah, no, también te vi allí, ¿te acuerdas? Estábamos en el mismo campamento, fue genial, ¿verdad? Siguieron hablando de la Copa del Mundo de Quidditch por el camino, y después de cruzar unas verjas, Harry no podía creer lo fácil que estaba resultando hablar con Cho. De hecho, no le costaba más que hablar con Ron y Hermione, y cuando empezaban a sentirse alegre y seguro de sí mismo, un nutrido grupo de chicas de Slytherin, entre las que iba Pansy Parkinson, pasaron a su lado.
¿Potter y Chang? Gritó Pansy entre un coro de risitas maliciosas. ¡Qué mal gusto tienes, Chang! Al menos Tiguri era guapo. Las chicas se aceleraron el paso gritando y hablando en tono mordaz al mismo tiempo que dirigían exageradas miradas a Harry y a Cho, y dejaron rastro de incómodo silencio. A Harry no se le ocurría nada que decir sobre el Quidditch, y Cho, que se había ruborizado, se miraba los pies. ¿Y a dónde quieres ir?, preguntó él cuando llegaron a Hogsmeade. La calle principal estaba llena de estudiantes que paseaban tranquilamente por las aceras y contemplaban las escaparates de las tiendas. Me da igual, respondió Cho encogiéndose de hombros. ¿Y si echamos un vistazo por las tiendas o algo así? Se encaminaron hacia Dervish y Banks. Habían colgado un gran letrero en el escaparate y unos cuantos vecinos de Hogsmeade lo estaban leyendo. Se apartaron cuando se acercaron Harry y Cho, y él volvió a encontrarse ante las fotografías de los 10 mortífagos fugados, por orden del Ministerio de Magia. Según rezaba el cartel, se ofrecía una recompensa de 1000 galeones a cualquier mago o bruja que pudiera aportar alguna información que sirviera para capturar a alguno de los reclusos fotografiados. Qué raro, dijo Cho en voz baja mientras observaba las fotografías de los mortífagos. ¿Te acuerdas de cuando se fugó Sirius Black? Había dementores buscándolo por todo Hogsmeade, y ahora que se han escapado 10 mortífagos, no hay dementores por ninguna parte. Sí, contestó Harry y apartó la vista de la cara de Bellatrix Lestrange para echar una ojeada a ambos lados de la calle principal. Sí, es muy raro. No lamentaba que no hubiera dementores por ahí cerca, pero, pensándolo bien, su ausencia era francamente significativa. No solo habían dejado de que se fugaran los mortífagos, sino que no estaban tomando la molestia de buscarlos. Todo parecía indicar que era cierto que estaban fuera del control del ministerio. Las fotografías de los 10 mortífagos fugados estaban colgadas en todos los escaparates por los que pasaron. Carricho. Cuando llegaron a la casa de las plumas, empezó a llover. Unas frías y gruesas gotas de lluvia golpeaban a Harry en la cara y en la nuca. ¿Te parece tomar un café?, propuso Cho, con vacilación, cuando la lluvia empezó a intensificarse. Sí, respondió Harry y miró alrededor. ¿A dónde vamos? Cerca de aquí hay un sitio muy agradable. ¿Nunca has oído hablar del salón de té de Madame Pudipie? Dijo con tono jovial, guiando a Harry por una calle lateral hasta llegar al local que él no había visto hasta entonces. Era un sitio pequeño y caluroso, donde todo parecía estar decorado con flecos y lazos. Harry se acordó del despacho de la profesora Umbridge y sintió un escalofrío. ¿Verdad que es mono?, comentó Cho muy contenta. Sí, comentó Harry. Mira, lo han adornado con motivo del día de San Valentín, observó Cho, y señaló unos querubines dorados, suspendidos sobre cada una de las mesitas redondas que de vez en cuando lanzaban confeti de color rosa sobre sus ocupantes. Ah. Se sentaron en la única mesa libre que quedaba, junto a la empañada ventana. Roger Davis, el capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw, estaba sentado al lado de ellos, con una chica rubia muy guapa. Estaban tomados de la mano. Aquella imagen hizo que Harry se sintiera incómodo, sobre todo cuando, al echar un vistazo al salón de té, reparó que estaba lleno de parejas, y todas se agarraban de la mano. A lo mejor Cho esperaba que él hiciera lo mismo. ¿Qué les traigo, queridos?, preguntó Madame Pudipie, una mujer muy robusta, peinada con un negro y reluciente moño, al pasar con dificultad entre su mesa y la de Roger Davis. 2 cafés, por favor, pidió Cho. En el rato que siguió hasta que le sirvieron los cafés, Roger Davis y su nueva novia habían empezado a besarse por encima del azucarero. Harry había preferido que no lo hicieran, porque tenía la impresión de que Davis estaba sentando un precedente con el que quizá Cho esperaba que Harry compitiera. Notaba un intenso color en las mejillas. Intentó mirar por la ventana, pero estaba demasiado empañada y no veía el exterior. Para retrasar el momento en que quería mirar a Cho, contempló el techo fingiendo examinar la pintura. Entonces recibió en la cara un puñado de confeti que le había lanzado el querubín suspendido de la mesa. Tras unos tensos minutos más, Cho la profesora Umbridge mencionó a la profesora Umbridge. Harry se agarró al cable con alivio y pasaron un rato agradable insultando a la profesora.
Pero aquel tema ya lo habían explotado tanto en las reuniones del ED que no duró mucho. Volvieron a quedarse callados. Harry oía los sorbetones procedentes de la mesa de al lado, como si estuvieran amplificados, y desesperado buscó algo más que decir. Oye, ¿quieres ir conmigo a las tres escobas a la hora de comer? He quedado allí con Hermione Granger. Cho arqueó las cejas. ¿Has quedado con Hermione Granger? ¿Hoy? Sí, bueno, me ha pedido que me reúna con ella y le he dicho que iría. ¿Quieres ir conmigo? Hermione ha dicho que no le importaba. Ah, bueno, muy amable de su parte. Pero no parecía que Cho encontrara el gesto amable. Al contrario, su tono de voz era frío y de pronto adoptaba una expresión muy adusta. Pasaron unos minutos más en silencio absoluto. Harry se estaba bebiendo el café tan deprisa que de pronto necesitaría otra taza. A su lado, Roger Davis y su novia parecían estar pegados por los labios. Cho tenía una mano posada sobre la mesa, junto a la taza de café, y Harry sentía una urgencia cada vez mayor por tomársela. Hazlo, se dijo, y notó una oleada de pánico y emoción mezcladas en su pecho. Estira el brazo y agárrale la mano. Era asombroso que le costara mucho más estirar el brazo 30 centímetros y tocarle la mano a Cho que agarrar el vuelo en el vuelo un snitch que iba a toda velocidad. Pero justo cuando movió el mano hacia adelante, Cho retiró la suya de la mesa. En ese momento, ella miraba con expresión de ligero interés cómo Roger Davis besaba a su novio. ¿Sabes qué? Dijo en voz baja. Me pidió salir hace un par de semanas. Sí, Roger, pero le dije que no. Harry, que había agarrado un azucarero para justificar el repentino movimiento de su mano sobre la mesa, no entendía por qué Chol se lo estaba contando. Se le hubiera gustado estar sentada en la mesa de al lado y que Roger Davis la besara apasionadamente. ¿Por qué había accedido a ir con él a Hogsmeade? Harry no dijo nada. El querubín les lanzó otro puñado de confeti y unos cuantos copos fueron a parar en los restos del café frío que Harry se disponía a beber. El año pasado vine aquí con Cedric, comentó Cho. Harry tardó un segundo en asimilar que ella lo que acababa de decir, y si eso mismo fue lo que tardó en helársele la sangre. No podía creer que Cho quisiera hablar de Cedric, entonces, rodeados como estaban en parejas que se besaban y con un querubín flotando entre sus cabezas. Cuando volvió a hablar, Cho lo hizo con voz mucho más alta. Hace siglos quería preguntártelo. ¿Me mencionó Cedric antes de morir? Pues no, contestó Harry con voz quedada. No tuvo tiempo para decir nada. ¿Ves mucho Quidditch durante las vacaciones? Eres seguidora de los tornados, ¿verdad? Harry habló con una voz falsamente jovial y a continuación comprobó, horrorizado, que Cho volvía a tener los ojos bañados en lágrimas, igual que después de la última reunión del ED antes de Navidades. Mira, dijo desesperado, acercando la cabeza a ella para que nadie los pudiera oír. No hablemos de Cedric ahora, hablemos de otra cosa. Pero por lo visto no era eso lo que tenía que haber dicho. Pensé, balbuceó, Cho salpicando la mesa con las lágrimas. Pensé que tú lo entenderías. Necesito hablar de ello y seguro que tú también necesitas hablar. No sé, tú viste cómo pasó, ¿no? Aquello parecía una pesadilla con todo lo que estaba saliendo al revés. Hasta Roger Davis se despegó de su novia para girar la cabeza y mirar a las lloros hecho. Bueno, he hablado de ello con Ron y Hermione, dijo Harry con un susurro, pero... Ah, con Hermione Granger sí puedes hablar, exclamó ella con voz estridente mientras las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas. Otras parejas que también estaban besándose se separaron para observar a Cho y a Harry. Pero conmigo no. Qui- Quizás sería mejor que pagáramos y fueras a reunirte con Hermione Granger, si eso es lo que estás deseando. Harry se quedó mirándola absolutamente perplejo, mientras ella agarraba una servilleta con flecos y se secaba las lágrimas. Cho, dijo Harry con voz débil, le habría gustado que... le habría gustado que Roger agarrara a su novia y empezara a besarla otra vez para que no los mirara como un pasmado a él y a Cho. Vete si quieres, exclamó esta, que ahora lloraba con la servilleta en la cara. No sé por qué me pediste que saliera contigo si luego ibas a quedar con otras chicas. ¿A cuántas tienes que ver después de Hermione? ¿Pero qué dices?
explotó Harry, aunque sintió también alivio al comprender por fin por qué estaba enfadada Cho, que se rió y una milésima de segundo más tarde se dio cuenta de que aquello también había sido un error. La chica se puso en pie de un brinco. En el salón de té reinaba el silencio absoluto y todos observaban. Hasta la vista, Harry. Se despidió Cho con dramatismo y pando ligeramente. Corrió hasta la puerta, abrió el abre de un tirón y salió a la calle bajo las intensas lluvias. Cho, la llamó él, pero la puerta ya se había cerrado, produciendo un melódico tintineo. En el salón de té no se oía ni una mosca. Harry era el blanco de todas las miradas. Dejó un galeón sobre la mesa y se quitó el confeti del color rosa del pelo y salió a la calle en busca de Cho. Llovía a cántaros y Harry no la vio por ninguna parte. No entendía nada de lo que había pasado. Hasta hace media hora se llevaban de perlas. Mujeres, masculló enojado, chepoteando por la calle con las manos en los bolsillos. ¿Para qué querría hablar de Cedric? ¿Por qué siempre saca un tema que hace que se convierta en una manguera viviente? Torció, torció a la derecha y echó a correr bajo la lluvia. Unos minutos más tarde entraba por la puerta de las tres escobas. Sabía que era demasiado pronto para que Hermione hubiera llegado, pero pensó que probablemente encontraría ahí con quien pasar el rato. Se apartó del pelo mojado moviendo la cabeza y miró alrededor. Hagrid estaba sentado en un rincón con el aire taciturno. Hola, Hagrid, le saludó Harry tras abrirse paso entre las abarrotadas mesas y se acercó a la silla del lado de su amigo. Este se sobresaltó y lo miró como si apenas lo reconociera. Harry vio que tenía dos nuevos cortes en la cara y varios cardenales más. Ah, eres tú, Harry. ¿Estás bien? Sí, muy bien, mintió Harry, pero junto a su magullado y triste amigo tuvo la impresión de que en realidad él no tenía motivos para quejarse. ¿Y tú, estás bien? ¿Yo? Sí. Claro, fenomenal, Harry, fenomenal. Hagrid hundió la mirada en su jarra de peltre de tamaño de un cubo grande y suspiró. Harry no sabía qué decirle. Permanecieron un rato sentados en silencio y de repente Hagrid dijo: Tú y yo estamos en la misma situación, ¿no es cierto, Harry? Pues sí, ya lo decía yo. Ambos somos unos intrusos por definirnos de alguna manera. Afirmó sintiendo como la cabeza, afirmó asintiendo con la cabeza sabiamente. Y ambos somos huérfanos, ¿sí? Ambos huérfanos. Bebió un enorme trago de la jarra. Si tienes una familia decente, todo cambia, prosiguió. Mi padre era decente, y tus padres eran decentes. Si no hubieran muerto, tu vida habría sido muy distinta, ¿verdad? Sí, supongo que sí, admitió Harry con cautela, pensando que Hagrid estaba de un humor muy extraño. Familia, repitió Hagrid con tristeza. Digan lo que digan, la sangre es importante. Y se limpió el hilillo de sangre que le goteaba del ojo. Hagrid, lo interrumpió Harry sin poderse contener. ¿Dónde te haces todas esas heridas? Se extrañó Harry sorprendido. ¿Qué heridas? Todas esas, exclamó Harry señalándole la cara. Ah, esto no son más que golpes y contusiones, contestó quitándole importancia. Gajes del oficio. Vació su jarra y la dejó en la mesa y se levantó. Hasta luego, Harry. Cuídate. Y dicho esto, salió caminando pesadamente del pub, con gesto mustio, y desapareció por la lluvia torrencial. Harry lo vio marchar y se sintió mal. Hagrid se sentía desdichado y ocultaba algo, pero parecía decidido a rechazar cualquier ayuda. ¿Qué estaba pasando? Pero antes de que Harry pudiera seguir reflexionando sobre ello, oyó una voz que lo llamaba. Harry, aquí, Harry. Hermione le hacía señas con una mano desde el otro extremo del pub. Harry se levantó y fue hacia ella atravesando el concurrido local. Cuando todavía estaba a varias mesas de distancia, se dio cuenta de que Hermione no estaba sola. Se hallaba sentada a una mesa con dos personas a las que jamás había imaginado encontrar con ella. Luna Lovegood y nada más y nada menos que Rita Skeeter, la ex reportera del Profeta, y una de las personas a las que Hermione más despreciaba en el mundo. ¡Qué pronto has llegado! Exclamó su amiga mientras se apartaba para hacerle sitio. Pensaba que estabas en Concho. No esperaba que llegaras hasta al menos dentro de una hora. ¿Concho? Saltó Rita de inmediato, retorciéndose en una silla para mirar con avidez a Harry. ¿Una chica? Agarró su bolso de piel de cocodrilo y se puso a hurgar en él.
¿A ti te importa que Harry haya salido con un centenar de chicas? Le dijo Hermione a la periodista con descaro. No es asunto tuyo, así que guarda eso ahora mismo. Rita se disponía a sacar una pluma de color verde amarillento de su bolso, pero lo cerró y puso una cara horrible como si le hubieran hecho beber jugo fétido. ¿Qué están tramando?, preguntó Harry, que se sentó y miró sin comprender a Rita, Luna y Hermione. Doña Perfecta está a punto de contármelo cuando has llegado tú, dijo la periodista, y un día y dio un buen trago de su bebida. Supongo que estoy autorizada para hablar con él, ¿no?, le espetó a Hermione. Sí, supongo que sí, repuso ella con frialdad. A Rita no le sentaba nada bien el desempleo. Tenía el pelo lacio y despeinado y no llevaba los enarbolados rizos de tiempo atrás. Se le había saltado el esmalte de las uñas de 5 centímetros de largo y las gafas con alas les faltaba un par de joyas falsas. Dio otro gran trago de su bebida y dijo hablando por una comisura de la boca. ¿Es guapa, Harry? Una palabra más sobre la vida amorosa de Harry se anula el trato te lo advierto, la amenazó Hermione. ¿Qué trato?, preguntó Rita, sacándose la boca con un dorso de la mano. Todavía no has mencionado ningún trato, señorita Repipi. Solo me dijiste que me presentara aquí. Ah, un día de estos, añadió con un estremecimiento. Sí, sí, un día de estos te pondrás a escribir más historias horribles sobre Harry y sobre mí, comentó Hermione con indiferencia. A ver si encuentras a alguien que le interese leerlas. Pues este año han publicado un montón de historias horribles sobre Harry sin mi ayuda, replicó Rita mirando al chico de soslayo por encima de sus gafas y añadió. ¿Cómo te has sentado eso, Harry? ¿Te sientes traicionado? ¿Consternado? ¿Incomprendido? Está enfadado, como es lógico, repuso Hermione con voz fuerte y clara, porque le ha contado la verdad al ministro de magia y el ministro es demasiado idiota para creerlo. De modo que sigues tus, en tus 13, empeñado en que el que no debe ser nombrado ha vuelto, ¿no? Dijo Rita bajando su copa y sometiendo a Harry a una penetrante mirada mientras se acercaba una vez más un dedo hacia el cierre de su bolsillo de cocodrilo. ¿Defiendes ese absurdo cuento de que Dumbledore le ha explicado a todo el mundo quien tú sabes quién ha regresado y que tú eres el único testigo? Yo no soy el único testigo, gruñó Harry. También había ahí otra docena de mortífagos. ¿Quieres que te dé sus nombres? Me encantaría, dijo Rita en voz baja, y se puso a hurgar de nuevo en su bolso observando a Harry como si fuera lo más hermoso que él había visto jamás. Lo publicaremos con un gran titular. Potter acusa. Y con el subtítulo Harry Potter identifica a los mortífagos que siguen entre nosotros. Y entonces bajó una gran fotografía suya, el trastornado adolescente que sobrevivió al ataque de quien ustedes saben, Harry Potter de 15 años, provocó un escándalo ayer al acusar a respetados y prominentes miembros de la comunidad mágica de ser mortífagos. Rita tenía la pluma, ya tenía la pluma abuela pluma en un en la mano e iba a llevársela a la boca cuando se esfumó en su rostro la expresión de embeleso. Pero claro, continuó bajando la pluma y fulminando con la mirada a Hermione. Doña Perfecta no querrá que se publique esa historia, ¿no? Pues resulta, repuso Hermione con voz melosa, que eso es exactamente lo que quiere Doña Perfecta. Rita se quedó mirándola, y lo mismo hizo Harry. Luna, y en cambio, se puso a cantar por lo bajo. A Weasley vamos a coronar. Con aire ensimismado, mientras removía su bebida con una cebollita de cóctel pinchado con un palillo. ¿Quieres que escriba una crónica sobre lo que Harry dice de aquel que no debe ser nombrado? Le preguntó Rita a Hermione con un hilo de voz. Sí, exacto. La verdadera historia, con pelos y señales y... como la cuenta Harry, te proporcionará todos los detalles, te darán los nombres de los mortífagos no identificados a los que vio ahí, te dirá qué aspecto tiene ahora Voldemort. Vamos, contrólate, añadió con desdén y lanzó una servilleta hacia el otro lado de la mesa, pues al oír el nombre de Voldemort, Rita había dado tal respingo que había derramado la mitad de su copa de whisky de fuego y se había manchado de la ropa. La periodista secó su mugriento impermeable
sin dejar de mirar atónita a Hermione. Entonces dijo lisa y llanamente: El profeta no lo publicará. Por si no habéis notado, nadie se traga ese cuento chino. Todo el mundo cree que Harry delira, pero si me dejas escribir una historia desde esa perspectiva, estamos hartos de historias como Harry perdió la cabeza, exclamó Hermione enfadado. De esas ya tenemos demasiadas, gracias. Quiero que le den una oportunidad de decir la verdad. No hay demanda para una historia así, repuso Rita con frialdad. Lo que quieres decir es que el profeta no la publicará porque Fudge no lo permitirá, aclaró Hermione con fastidio. Rita le lanzó una larga y dura mirada, luego se inclinó hacia ella y afirmó con seriedad. De acuerdo, Fudge se presiona el profeta, pero a fin de cuentas viene a hacer lo mismo. No publicarán la historia de que dé una imagen favorable a Harry. A nadie le interesa leerla. No están acordes con el humor del público. La gente ya está bastante preocupada con esta última fuga de Azkaban y no quiere pensar que quien ustedes saben ha regresado. Entonces, el profeta solo sirve para contar a la gente lo que quiere oír, ¿no? Remarcó Hermione en tono cáustico. Rita volvió a enderezarse de la silla y con las cejas arqueadas y se terminó de un trago la copa de whisky de fuego. Al profeta solo le interesa vender, su soboba, le espetó. Mi padre opina que es un periódico malísimo, terció Luna, interviniendo inesperadamente en la conversación. Miraba a Rita con sus enormes y protuberantes ojos, deschiflada mientras chupaba la cebolleta del cóctel. Él publica historias importantes que cree que el público debe de conocer. No le importa ganar dinero. Rita miró a Luna con desdén. Supongo que tu padre dirigirá algún ridículo boletín informático de pueblo, ¿no? Debe de publicar artículos como 25 maneras de mezclarse con los moguls y las fechas de los próximos mercadillos. No, objetó Luna y volvió a mojar la cebollita en su bebida, con una tacita de infusión de alelí. Es el director de El Quisquilloso. Rita soltó un tal resoplido que los clientes de una mesa cercana se volvieron alarmados. Con qué historias importantes que cree el público debe de conocer, ¿eh? Dijo Mordaz. Podría abonar mi jardín con el contenido de ese periodicucho. Pues mira, ahora tienes una oportunidad para mejorar un poco su nivel, sugirió Hermione en tono agradable. Luna dice que su padre no tiene inconveniente en aceptar la historia de Harry, la publicará él. Rita se quedó mirando a ambas en un momento y luego soltó una fuerte carcajada. ¿El quisquilloso? Dijo, riendo socarronamente. ¿Creen que la gente se tomará a Harry en serio si su historia se publica en el quisquilloso? Algunos no lo harán, admitió Hermione, pero la versión de El Profeta sobre la fuga de Azkaban tenía unas lagunas descomunales. Creo que mucha gente debe de estar preguntándose si hay otra explicación mejor que la que ha ocurrido y si aparece una versión alternativa, aunque la publique un... miró de soslayo a Luna. Una revista fuera de lo corriente. Creo que les interesaría leerla. Rita permaneció un rato callada, pero miraba perspicazmente a Hermione con la cabeza un poco ladeada. Está bien. Supongamos durante un momento que lo hago, dijo de pronto. ¿Cuánto me pagarán? Creo que mi padre no paga a la gente que escribe para su revista, comentó Luna con aire abstraído. Escriben porque lo consideran un honor y como es lógico para ver su nombre publicado. Rita Skeeter volvió a poner cara de tener la boca llena de jugo fétido y de nuevo se dirigió a Hermione. ¿Pretendes que haga esto gratis? Pues sí, comentó Hermione con calma y bebió un sorbo de su bebida. Si no, como muy bien sabes, informaré a las autoridades de que eres una animaga no registrada. Evidentemente, el profeta te pagaría mucho dinero por una crónica sobre la vida de en Azkaban escrita desde la propia prisión. Daba la impresión de que Rita le habría encantado meterle a Hermione por la nariz la sombrilla del papel que decoraba su copa. Supongo que no tengo alternativa, ¿no? Lo repuso Rita con voz ligeramente temblorosa. Abrió una vez más su bolso de cocodrilo, sacó un trozo de pergamino y levantó su pluma a abuela pluma. Mi padre se va a poner muy contento.
comentó Luna alegremente mientras a Rita le temblaba un músculo de la mandíbula. ¿Listo, Harry? Le preguntó Hermione volviéndose hacia él. ¿Preparado para contar la verdad a todo el mundo? Supongo que sí, dijo mientras Rita sostenía en equilibrio la pluma abuela pluma sobre el trozo de pergamino que lo separaba. Pues ya puedes disparar, dije. Ya puedes disparar, Rita, sentenció Hermione con serenidad, y pescó una guinda del fondo de su copa. Fin del capítulo 25. Muchas gracias, gente. Espero que les haya gustado y todavía seguimos con esta parte de no saber qué le pasó o qué le está pasando al buen Hagrid, pero vamos a ver qué más nos dicen, ¿no? Ya nos habían contado lo de los gigantes, pero también hay que ver por qué sigue teniendo heridas. Y pues el buen Harry viviendo lo que todos, en nuestro momento canónico como hombres. Me gustó eso, entonces creo que me sentí identificado. Les agradezco mucho que hayan estado escuchando esto y nos vemos el día de mañana.